Amable audiencia, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a este nuevo programa de Periodismo en Llamas. Hoy con la participación de dos grandes invitados con quienes abordaremos sobre la consulta del Yasuní. Recordemos que este 20 de agosto el país decidirá una consulta muy importante. Decidiremos si continúa o no la explotación del bloque Ispingo, Tiputini y Tambococha, bloque 43, o también conocido como el ITT. Nos acompañan el economista Marco Flores Troncoso, ministro de Finanzas y actualmente secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas. El economista tiene una posición a favor de la consulta y por lo contrario, contamos con la participación del ingeniero David Almeida, secretario de ANTEP, Asociación Nacional de Trabajadores de Energía y Petróleo del Ecuador. El objetivo de este programa es conocer tanto los argumentos a favor como en contra, si se reduce la producción petrolera en caso de ganar el sí, cómo se recompensaría el rubro que se deja de recibir, estas consultas y otras, para que sean ustedes al final quienes saquen sus propias conclusiones y les ayude a la decisión que tomarán. El agradecimiento, como siempre, a todas las marcas y apoyos que hacen posible este programa. Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos. Entonces, empecemos con la pregunta que se consultará. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Estimado economista, si pudiera dar su respuesta de manera general, luego iremos desarrollando más el tema. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Jairo. Un gusto saludar a usted, a David y, por supuesto, a su apreciada audiencia. Muchas gracias por invitarme a compartir algunas reflexiones con David en su programa. Bueno, yo no solamente que estoy a favor de dejar el crudo del Yasuní bajo tierra, sino que estoy en contra del extractivismo. El Yasuní es una parte importante, sí, pero al final del día una parte de lo que por lo menos desde mi punto de vista yo trato de promover en términos de cuidar la vida, el planeta, la naturaleza, la biodiversidad, la vida en todas sus formas. En un momento crítico para el mundo por el cambio climático. Y bueno, a lo largo de este programa desarrollaremos el por qué, el cómo, las cifras, los datos reales, los datos equivocados, las políticas económicas que deben orientarse en función de tener un mejor país, una economía más sana, más verde, y por cierto, como acabo de decir, el cuidar la vida. Así que desde esa perspectiva estoy en contra del extractivismo en todas sus formas, si bien comprendo con claridad de que no se puede poner un freno inmediato a este tipo de acciones, pero sí iniciar unas políticas económicas que vayan reduciendo gradualmente la dependencia del extractivismo y fundamentalmente del extractivismo petrolero, de la minería metálica y de algunas otras formas, pero estas principalmente. Algo así como lo que está haciendo en Colombia el presidente Petro, que quiere tener una Colombia libre de extractivismo en el menor tiempo posible, pero dentro de un proceso sostenido, gradual, pero sostenido. Ingeniero David Almeida, muchas gracias por acompañarnos. De la misma manera, su respuesta, por favor, y bienvenido. Listo, buenas noches, Jairo. Con Marco también siempre es un placer y un honor. Un economista a quien yo respeto mucho, con quien hemos coincidido muchas de las veces. Hoy nos encontramos de pronto en una posición distinta, pero yo creo que finalmente el objetivo siempre será el mismo, de tener mejores días para la nación, y por eso a Marco de inicio le expreso mi respeto, porque así nos hemos manejado en el tiempo. A ver, yo creo que es importante analizar el real peso también que tenemos nosotros en materia de la huella de carbono a nivel mundial, y el peso que para nosotros significa el dejar de producir 55,000 barriles de petróleo por día, en estos momentos en que además tenemos siempre presupuestos con déficit, en que nos faltan recursos para muchas cosas, y que lamentablemente hay mucha deficiencia en ciertos servicios, salud, educación y demás. Y además sopesar también el hecho de que tenemos a disposición la ciencia para no tener que escoger o ponernos en una dicotomía de si explotamos o no. Cuando podemos usar la ciencia y la ingeniería para explotar de manera racional los recursos,
sin afectar el medio ambiente como lo hemos venido haciendo los trabajadores petroleros. Por eso para nosotros la posición es no en esta consulta, porque además tenemos que garantizar que la economía nacional y que una lucha que tuvimos anteriormente, que precisamente fue la lucha contra la elevación del precio de los combustibles, se pueda sostener. Y nosotros en su momento también argumentamos que ese sostenimiento se da precisamente porque somos un país que produce petróleo y derivados. Y el momento en que nosotros dejemos de producir petróleo, va a ser difícil sostener el precio de los combustibles, por ejemplo, como una premisa. Y en segundo lugar, porque la consulta hace 10 años era diferente que la de hoy, si bien la pregunta es la misma. Y era diferente porque hace 10 años hablábamos de un supuesto, es decir, ¿qué pasaría si explotamos el ITT? El día de hoy tenemos el resultado de la explotación, tanto en lo ambiental como en lo económico, ¿sí? Y podemos analizar a la luz de la ciencia y de los datos, del análisis científico, qué es lo que realmente ha ocurrido en la zona de operación, cuánta afectación ha habido, cuál ha sido el beneficio económico para el país, qué es lo que ha ocurrido con las comunidades que están asentadas en la zona de explotación, y poder tomar en función de esos datos reales ya una decisión informada. Entonces, en ese sentido, nuestra posición va por el no de manera general, y bueno, con la venia de Jairo y con la conversación que tengamos con Marco, podremos ir desarrollando también algunos elementos que lo sustenten. Muchas gracias, estimado ingeniero. Y justamente sobre la afectación ambiental lo vamos a dejar para más adelante. Por ahora que sí me gustaría consultarle a usted mismo, ingeniero, que nos pueda hablar de los costos operativos e inversiones del bloque 43, todo lo que se ha invertido, pozos, plataformas, perforaciones, etcétera, ¿no? Conocer a cuánto asciende el monto de la inversión y también el costo de producción promedio, por favor, en ese bloque. Claro, con todo gusto. A ver, estos datos, y esto es importante analizar, ¿no? Porque hoy en el debate público se ha puesto en entredicho las cifras históricas a partir de una proyección que se presentó a la Corte. Y las cifras históricas son lo real y la proyección, si es que se analiza sin los supuestos de la proyección, no se hace realidad. Las cifras históricas son las que voy a expresar en este momento. En el bloque de invertido cerca de 1.700 millones de dólares desde, perdón, 1.800 millones de dólares desde el inicio de la operación en 2014, que es cuando se empezó la construcción de puertos, plataformas y demás, hasta el 2022. Esta cifra está con cierre a 2022, no considera las inversiones que se han realizado en lo que va al 2023, son cerca de 1.800 millones de dólares. La renta que se ha obtenido, la renta petrolera que se ha obtenido de la producción de este bloque acumulada a 2022 igualmente es de 4.700 millones de dólares. Y hablo de renta, es decir, ya descontado costos operativos. ¿Cómo se calcula la renta y cómo se llega a las cifras de 1.200 millones que se ha hablado últimamente? La cifra de 1.200 millones es precisamente la cifra del año pasado. El año pasado se tuvo costos en OPEX, costos operativos por 82 millones de dólares, costos en CAPEX por 227 millones de dólares, eso al año. Se tuvo una producción total de cerca de 18.7 millones de barriles en ese año y el precio de venta de exportación de ese barril fue de 82.71 dólares por barril del crudo Napo. Estoy hablando exclusivamente del crudo Napo, que es el que se produce en el ITT. Sumando los ingresos y retando los ingresos, me quedan 1.211 millones de dólares de renta para el 2022. Para poner un escenario malo de precios del crudo, podemos irnos atrás hacia el 2020. 2020 ustedes recordarán que teníamos una pandemia, que teníamos además un momento en que el precio del petróleo bajó estrepitosamente a nivel mundial, incluso cotizándose en negativo en algunos momentos. El precio promedio de venta del crudo Napo en ese momento fue de 32,43. Y eso arrojó, haciendo la misma operación, 122 millones de costos de inversión en CAPEX, 90 millones de costos operativos a nivel del año, nos arrojó una utilidad de 467 millones de dólares en este bloque. Es decir, viendo los dos extremos, un escenario pesimista en 2020 y el escenario positivo del 2022, tenemos siempre utilidades cuantiosas de este bloque que es importante mantener. En el 2021 tuvimos un precio de venta del crudo Napo de 60.21, las inversiones fueron de 119 millones de dólares,
el costo operativo fue de 88 millones de dólares y la utilidad que se obtuvo en 2021 fue de 946 millones de dólares la renta petrolera de este bloque en particular. Es decir, ¿qué es lo que estamos analizando acá? Que el bloque no es que es un bloque sin importancia, como se ha querido decir en el imaginario de la gente, sino que en realidad es un bloque que sí representa ingresos importantes para el Estado. Es un bloque que le significa al Estado ingresos a la caja fiscal, entendiendo también que este crudo, este tipo de crudo, el crudo Napo, de hecho es el crudo de mayor exportación que tenemos acá, porque el crudo Oriente es el que se usa para refinerías, ¿sí? Entonces, la mayor porcentaje del crudo de exportación en realidad es el crudo Napo, que es el que producimos de este bloque y de otros bloques de crudo pesado. Ahora, yendo a las... Dígame. Sí, permítame, quería tener la cifra del costo de producción promedio y la reserva del bloque. Ok, el costo de producción promedio que hemos tenido en todos estos años de operación, le voy a dar en este momento, lo tengo por aquí, ha sido de 15,31 dólares por barril, ¿sí? Y este costo incluye, por si acaso, CAPEX y OPEX, ¿ok? El costo de producción del año 2022 fue de 17.16 dólares por barril, y como he dicho, incluido CAPEX y OPEX, es decir, costo total. Y el volumen de reservas, las reservas certificadas en la zona que se está explotando actualmente está en cerca de 355 millones de barriles. Se tiene recursos, ya voy a explicar la diferencia entre reservas y recursos, por cerca de 500 millones de barriles, es decir, los recursos son aquellos barriles que tenemos, que sabemos que están en el subsuelo, pero que por alguna razón no se puede explotar todavía, sea porque no hay facilidades, o sea porque no se tiene, por ejemplo, permisos. Sí, entonces eso está todavía ahí, pero no se puede cuantificar como reserva. Las reservas que tienen permisadas y todo, que se puede explotar, son 355 millones de barriles. A lo largo de la explotación de este bloque hemos explotado cerca de 120 millones de barriles, más o menos, lo que hemos extraído de este bloque en lo que vamos de producción. Entonces, básicamente todavía tenemos bastante por extraer y bastante por hacer en materia económica, ¿no? Ya después podremos hablar también del tema ambiental conforme vaya avanzando el programa. El ambiental lo vamos a sacar un poco más adelante. ¿Qué sucedería con la infraestructura construida en el ITT en caso de ganar el sí? Ingeniero Almeida, ya voy con el... Ya, a ver, lo que establece la pregunta es que en un año tiene que desmontarse la infraestructura, lo que además es físicamente imposible, ¿sí? ¿Y por qué es físicamente imposible? Porque el abandono tiene que hacerse de manera técnica y, por ejemplo, para abandonar un pozo tiene que hacerse una operación de abandono en cada pozo, tiene que hacerse una serie de tapones que se tienen que dejar ahí para que después, cuando no haya nadie que cuide el bloque, no haya avance de crudo, digamos, hacia superficie. Y ese procedimiento toma alrededor de 15 días por cada pozo. Tenemos perforado cerca de 230 pozos en el bloque. Por lo que se hace en la matemática, les va a dar que son casi 9 años solo para abandonar los pozos. Por eso a nosotros sí nos sorprende que este punto en particular se haya colocado de manera antitécnica por parte de la Corte Constitucional, porque realmente es imposible hacer el abandono como se debe hacer bajo la norma y bajo el estándar internacional, hacerlo en un año, ¿sí? Con el tamaño del bloque, de la infraestructura que se ha instalado y demás. ¿Cuáles son los costos? Petroecuador ha estimado los costos de abandono en 467 millones de dólares, solo el abandono. Nosotros hemos hecho una estimación de costos que impliquen todo este tiempo que tenemos que he dicho, hacer el abandono, más el retirar la infraestructura, porque tenemos oleoductos enterrados y demás que pueden llegar a costar cerca de 2.000 millones de dólares para hacer el abandono, porque además no puede hacerse de la manera normal, como alguien diría, sino que tiene que tenerse cuidados adicionales precisamente por la zona en la que estamos. Eso eleva bastante los costos, ¿no? Entonces, esos son los costos económicos. Hay otro costo también, que es el costo ambiental, que es el hecho de que ya después de que salga la operadora, que es la que ejerce el control en el territorio en este momento, nadie garantiza de que no vaya a ingresar, como ha sucedido en otras partes, como en Vinita o al norte del Parque Nacional Cuyabeno, que ingrese la tala ilegal y otras actividades ilegales que depreden también el medio ambiente, ¿no? Que es otra cuestión que también hay que discutir. Correcto. Y la última pregunta, antes de pasar con el economista, el costo por compensaciones sociales.
Y a ver, a ese costo, y ya nosotros no lo hemos estimado como trabajadores, para serles sincero, ahí le voy a dar la cifra que ha dado Petroecuador. Petroecuador ha dado la cifra, me parece que 16 mil millones de dólares en costos de compensaciones, más contratos, más el resto de cosas, abandono incluido. Yo esa cifra no le puedo corroborar, esa información no la tengo y a mí no me puedo dar cifras cuando yo no las analizo. Eso es algo que nosotros nos hemos caracterizado. Por eso la cifra de costo de compensación social yo se la he quedado debiendo. Sí, esa no es algo que nosotros hemos analizado bien. Las otras sí tengo claridad, sé de dónde salen, cómo calcularlas y lo puedo defender y por eso me atrevo a decirlas. Sí. Perfecto, estimado ingeniero, muchas gracias por las respuestas. Estimado economista, en su análisis, ¿cuál sería el impacto económico, por favor? Bueno, me tengo que referir necesariamente a varias cosas. Yo sé que David es un extraordinario luchador social que ha defendido y defiende a su país y creo que eso nos une mucho. En realidad, en este punto tenemos algunas discrepancias, pero este es un punto realmente trascendente y ojalá tengamos tiempo, Jairo, también de tocar el tema del Chocó andino. Nosotros los simples mortales, los simples economistas tenemos que referirnos necesariamente, y yo lo hago siempre en mis análisis, a la información oficial. Yo tengo en mis manos la información que el gobierno, con fuente de Petroecuador, entregó a la Corte Constitucional. Primero, no nos olvidemos y a esa información me voy a referir, no nos olvidemos de un tema importante, que es lo que yo vengo observando, que en este tema del Yasuní, en este caso del Yasuní, se miente mucho. Se miente mucho porque también hay negocios subyacentes, directos o paralelos en el tema petrolero y el Yasuní no se escapa de eso. Y se abusa de la gente, se abusa de la inmensa mayoría de la gente que no conoce del tema y no conoce realmente de lo que significa avanzar contra el extractivismo, en este caso petrolero. Yo quiero recordarle a la ciudad, por cierto, este no es el caso de David, ya lo aclaré, pero cuando uno mira lo que determinados economistas están poniendo en las redes sociales y sabe cuáles son las vinculaciones de esto, uno sabe que están obrando sin sinceridad y sin honestidad intelectual. Por eso le digo, nosotros nos vamos a referir estrictamente a la información oficial. Pero primero quisiera recordar que en el año 2019 el Consejo Nacional Electoral, ante la solicitud de este grupo denominado Yasunidos, presentaron 757,000 firmas para que se llevase adelante una consulta proponiendo ellos se suspendiera la explotación en el Yasuní. Y en una de las cosas que realmente mancha a este Consejo Electoral y que avergüenza a todos, es que el Consejo Electoral desechó 400,000 firmas de las 757,000, simple y llanamente, para evitar que se consulte a la gente sobre lo que se está consultando o se va a consultar ahora. En el año 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social declaró que el Consejo Nacional Electoral violó los derechos de participación de los firmantes, de quienes habían presentado la solicitud. Y ahora último, en el año 2022, la Corte Constitucional declaró que se había vulnerado el proceso y retomó el trámite de consulta. Y por eso es que ese proceso se archivó en el 2014, y por eso es que ahora se va a realizar la consulta. Esto no viene de la nada, ¿no? Sí, empecemos por ahí. Aquí ha habido gente que ha estado peleando y que ha estado luchando con absoluto desinterés y con la mayor honestidad posible en beneficio de su país. La única honestidad posible en beneficio de su país. Le decía que me tengo que referir necesariamente a la información proporcionada por el gobierno a la Corte Constitucional. Esta información la tengo en mis manos. Y aquí se establece que el precio promedio del barril de petróleo en el Yasuní es de $89.05. Y ese precio lo usa Petroecuador para proyectar los ingresos durante todos los años en que se considera operativo la extracción petrolera en el Yasuní.
Mire usted, $89.05 para un petróleo que, como dice el ministro Santos, es una especie de melcocha, una brea que ha desilusionado a todo el mundo y que tiene menos de 15 grados de API. La pregunta es, ¿en dónde se vende a $89.05 un petróleo de menos de 15 grados de API? En ninguna parte. En ninguna parte. De manera que, comenzando por aquí, está absolutamente sobredimensionado el supuesto perjuicio, que yo no lo acepto como perjuicio, ya voy a explicar, que se irrogaría a los ecuatorianos y básicamente a través del presupuesto general del Estado. Para tener simplemente una reflexión al respecto, ahora mismo, mientras estamos conversando, estoy mirando que la cotización del petróleo WTI, que es el crudo marcador del Ecuador, es de $76.83, pero para un crudo que tiene un API de 39.40, ¿no? Y no uno de menos de 15. Sin embargo, se presenta una información diciendo que el petróleo yasuní está a $89.05. En esta misma información, enviada a la Corte Constitucional, y sería gravísimo, estimados Jairo y David, que Petroecuador no le haya enviado información correcta a la Corte Constitucional, porque sería objeto de la destitución inmediata de quienes han procedido así. Yo no lo creo. En esta misma información se encuentra que en el Ecuador se han perforado 2.280 pozos, de los cuales la empresa pública ha perforado 1.661, o sea, el Estado, y la diferencia de los 619, 2.280. Esto a la fecha que se envió la información a la Corte. Y señala también que existen actualmente en perforación 7 pozos. No es poca cosa lo que ha pasado aquí en el Ecuador. Ahora me quiero referir a dos temas que son importantes y les ruego que usted me indique para no pasarme del mismo tiempo que intervino David y no perjudicar sus intervenciones. Me refiero, por ejemplo, a lo que dice el abogado del grupo colectivo Los Yasuníes, donde dice que el costo de explotar el petróleo es de $50 por barril en el Yasuní, mientras que en otros sectores el petróleo ecuatoriano explotado por Petroecuador está alrededor de $17. Bueno, ahora David ha dado otra cifra, yo no voy a cuestionar esa cifra, simplemente hago referencia a diferentes informaciones que uno puede encontrar. Quisiera yo especialmente darle especial trascendencia a lo que nos informa y nos dice una persona a quien yo realmente aprecio mucho y considero mucho por su honestidad intelectual y por su capacidad profesional, que es el ingeniero Fernando Reyes. El ingeniero Fernando Reyes, a quien David conoce muy bien, es uno de los expertos petroleros con que cuenta el país. Hace poco él hizo público un estudio que yo lo subí al Twitter, en donde se refiere justamente a la situación del Yasuní. Y hay cosas muy importantes que señala el ingeniero Reyes. Me voy a referir básicamente a dos puntos. Mire usted, el ingeniero Reyes en el estudio que ha realizado dice, abro comillas, en el ITT, si se asume que de cada 100 barriles que llegan a la superficie, 93 barriles son de agua, de formación, y solo 7 barriles de petróleo, para la obtención de los 136.282.478 barriles de petróleo, se requiere la extracción de 1.810 millones de barriles de agua. Ojo, el consumo y la utilización de agua es brutal. Bueno, si eso no es atentar contra la naturaleza, entonces, ¿qué es? Pero además, el ingeniero Reyes afirma, cierro las primeras comillas, el ingeniero Reyes también afirma, abro comillas, que se han previsto construir 106 pozos nuevos, destacándose que, abro comillas, por la perforación de un pozo horizontal, que es a lo que se refería David, en promedio se ha previsto pagar $31.136.667.
cuya recuperación requiere la venta de 349.654 barriles. Barriles, dice él, que no son seguros de extraer debido a la abundante presencia del agua. Es decir, está señalando una situación incierta. En mi preocupación por ver realmente los daños que se han causado en el Ecuador. Mire que antes de ayer, hace 2 días, se acaba de producir un horrible derrame de petróleo en la zona de Esmeraldas, ¿no? De más de 1.000, según dice la prensa, de más de 1.200 barriles de petróleo que han contaminado varias zonas de Esmeraldas y varias aguas de Esmeraldas. Ingresé al Ministerio del Medio Ambiente y me encontré con una muy ingrata noticia. ¿Qué dice el Ministerio del Medio Ambiente? Dice, entre el año 2012 y mayo del 2022, mire usted, mayo del 2022, hace un año atrás, se produjeron 1.584 derrames de petróleo, principalmente debido a la falta de mantenimiento de los oleoductos. Esto dice el Ministerio del Medio Ambiente. Esa es la situación que se ha producido en el Ecuador en los últimos 10 años, para hablar simplemente de este tipo de contaminación. Yo le puedo asegurar a usted, Jairo, que países como Noruega, pero no solo como Noruega, sino en general los países europeos, jamás explotarían petróleo, no realizarían una actividad de extractivismo, ni minería, ni petrolera en esos países, si es que el petróleo o la minería se encontraría al lado de un territorio como el de Yasuní. Me parece a mí que en el futuro, ya ha comenzado esto, pero en el futuro habrá con más fuerza. La gran diferencia conceptual que ahora existe, por ejemplo, con los economistas neoliberales que han destruido la economía de este país, ya no solamente será sobre eso. La gran diferencia y la gran discusión, lo que nos va definitivamente a dividir a los ecuatorianos, es la posibilidad de defender la pureza de la tierra, defender la supervivencia de la vida en todas sus formas y de tener un planeta mucho más sano. Quisiera dar un dato adicional para la audiencia que nos está escuchando. Cuando se presentó a las Naciones Unidas el proyecto de dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní y de que el Ecuador sea compensado en dinero por países ricos. Infortunadamente la iniciativa no avanzó en esos momentos. Pero cuando se presentó eso, el Ecuador declaró al mundo que dejar el petróleo del Yasuní bajo la tierra era evitarle al mundo de que se ponga en el medio ambiente 400 millones de toneladas de dióxido de carbono. 400 millones de toneladas de dióxido de carbono. ¿Quién dijo eso? El Ecuador. Y hay varios documentos oficiales que recogen esa aseveración. Gravísimo, porque el dióxido de carbono es el principal responsable del calentamiento global. ¿No estamos viendo acaso cómo se destruye el mundo? Por eso es que yo comencé diciendo, este no es un tema solo del Yasuní. El Yasuní es particularmente importante porque está al lado del parque, o hace parte del parque más megadiverso del planeta, como lo declaró las Naciones Unidas. Y por eso toma una especial relevancia. Pero en general, no hay indicaciones cuidar el planeta, se encuentra el petróleo o no se encuentra al lado del Yasuní. Estas cifras son espeluznantes y los efectos del cambio climático que estamos viendo no son peores, con un agravante, que los principales perjuicios de este tipo de políticas, pues yo hago aquí un análisis más bien macro, no concentrado simplemente en ello. Los principales perjudicados de este tipo de políticas son las personas pobres y las más necesitadas, que en el Ecuador, según dice el INEC, son 7 millones, porque tienen menos capacidad de defensa. Entonces, la lucha aquí no solamente es por el Yasuní, es por el planeta y por la vida. Hoy estamos frente a lo que pasa en el Yasuní, pero nuestra política es aquella de impulsar, ¿no es cierto?, nuevas políticas públicas que dejen a un lado este extractivismo, que dejen a un lado la minería ilegal y la minería metálica legal que tanto destruye el Ecuador. Eso es lo sustantivo. Luego daré algunas otras cifras.
eso en el tema ambiental. Ahora me gustaría seguir tratando sobre el impacto económico, porque como usted lo mencionaba, es un tema muy importante para un país que se encuentra en crisis económica. Economista, solo una pregunta para poder pasar con el ingeniero. A ver, dejar bajo tierra el petróleo del ITT cuando el bloque está en producción, pero ¿qué sucede con la estructura instalada, infraestructura instalada? Verá, permítame decir lo siguiente, porque qué bueno que usted hace esta pregunta. Este no es una cuestión de plata. Esto es una cuestión de salvar la vida y de salvar el planeta y de colaborar en ese propósito. El Yasuní, además, es parte de un territorio ancestral de los Tagaeri y los Taromenani. La UNESCO lo declaró a esta región como la región de mayor diversidad del planeta y de reserva de la biosfera. Y para que la gente sepa, la biosfera es la capa del planeta Tierra, de nuestro planeta, donde se desarrolla la vida. O sea, no es cualquier cosa. Ahora, usted me está haciendo una pregunta respecto de los costos de dejar bajo tierra o no el Yasuní. Aquí hay dos cosas. Me voy a referir a los llamados costos económicos. He visto que un economista liberal de ahí anda inventando el agua tibia por los intereses que seguramente defiende. Pero depende cuál sea el costo de producción del barril y depende cuál sea el precio de venta del barril de petróleo. Pero yo no quiero contradecir la cifra que ha dado David, pero le voy a señalar, por ejemplo, qué es lo que se desprende de la información enviada a la Corte Constitucional. La producción. Y en realidad, para el año 2023 del actual, de acuerdo a esas cifras, el llamado perjuicio, entre comillas, económico sería 150 millones. Pero si no son 150 millones y son 1.000 millones, nuestro criterio va a seguir siendo el mismo. Ahora bien, esto es cuestión simplemente de ir a las cifras correctas y de definir quién tiene razón o si es que hay que hacer ciertas modificaciones. A mí personalmente no me preocupa tanto cuál es la cifra. Simplemente establezco los contrastes. ¿Por qué? Porque este es el país de la inequidad y eso me interesa y me preocupa. Le voy a dar unos datos que son importantes y que tienen por fuente el Ministerio de Economía. Mire, en los últimos 6 años, en este país se han aprobado por lo menos media docena de leyes para generar privilegios a determinados sectores minoritarios de altos ingresos, además en el Ecuador. ¿Privilegios a través de qué? De exoneraciones tributarias, de deducciones tributarias, o sea, rebajas tributarias, y también de exoneraciones y rebajas arancelarias. En el año 2021, el SDI presentó un muy buen trabajo, lo hizo público. Qué pena que ya las nuevas autoridades no lo han hecho público. Ese trabajo del SDI del año 2021 se llama el impacto del gasto tributario. El gasto tributario es la suma de las exoneraciones y exenciones que a costa del Estado, o sea, con la plata de los ecuatorianos, realiza el Ministerio de Economía. Y en el año 2021 fue equivalente al 6% del PIB. El 6% del PIB significó en el año 2021 $6.338 millones de exenciones. Pero cuando usted entra a analizar lo que dice el propio SDI, que además, permítanme que les diga algo, los funcionarios honestos del SDI que hicieron este trabajo ponen por escrito y expresamente que los 6.638 todavía son inferiores al verdadero valor, porque hay otras exoneraciones que no han sido incluidas por una simple y llana razón, dicen ellos, porque no hay información disponible. Mire la barbaridad, mire lo terrible de la política económica. Entonces, cuando usted entra a ver quiénes son los grandes beneficiarios, usted encuentra que fácilmente puede quitar de ahí un 20% de los beneficios concedidos en exoneraciones y en tributarias y arancelarias. Porque no es justo que se entreguen estas exoneraciones a sectores que no lo necesitan. Si usted solamente elimina el 20% del gasto tributario, usted tiene $1.200 millones todos los años. Entonces, aquí, ¿cuál es el costo de oportunidad? El Yasuní o los ricos que están siendo beneficiados por una política arbitraria y miserable llevada adelante por esta locura neoliberal que le ha castigado al Ecuador durante los últimos 6 años. ¿Qué es lo que vamos a escoger? O escogemos las dos cosas. Entonces, fuentes de financiamiento existen. Además, hay otro tipo de fuentes de financiamiento. Les señalo una más simplemente
para no acaparar el tiempo. Yo después le voy a consultar al economista justamente cómo sustituir esos rubros del ITT para tener otra propuesta más aparte de estos tributarios que ya nos ha mencionado. Ingeniero, sí quisiera tener su análisis sobre lo mencionado del economista Marco Flores, que ha dicho no es cuestión de plata este tema, más bien, y también él recoge información enviada de Petroecuador a la Corte Constitucional, del abogado de los Estados Unidos, como por ejemplo el costo de explotar es de $50, lo del ingeniero Fernando Reyes, esto de la extracción de agua en los pozos, en los pozos del bloque, ¿no? Por favor, ¿cuál es su análisis? Claro, con todo gusto. Bueno, a ver, un poco Marco también nos conoce de que a nosotros no nos gusta nunca saltar cifras si es que no las hemos verificado antes. De hecho, nosotros siempre hacemos nuestros propios cálculos y cuestionamos las cifras oficiales. Hay que entender algo, lo que se presenta a la Corte Constitucional no son cifras históricas, sino proyecciones, como bien lo ha dicho Marco. El problema es que se están tomando esas proyecciones sin poner al lado los supuestos de las proyecciones. Como Marco sabe, cuando uno hace una proyección tiene que hacer supuestos. Ha mencionado uno, un precio de crudo de 89 y pico que está puesto en esa proyección. Pero ahí faltan algunas otras proyecciones. Por ejemplo, si es que Marco revisa esa misma tabla, se va a dar cuenta de que uno de los supuestos es que a partir del 2026 ya no se realizan inversiones en el bloque. Va a ver que los montos de CAPEX bajan primero a $41 millones y luego se aplanan. Y básicamente son cero, casi cero. Y esto lo que quiere decir es que la proyección estaba asumiendo qué es lo que entregaría el bloque si se lo deja morir. ¿Sí? Es decir, si es que no se hace $1 más de inversión, no se avanza más y termina ahí únicamente con costos operativos y considera la declinación natural del yacimiento, por eso también la producción empieza a caer. ¿Sí? ¿Qué es lo real que tenemos en este momento? Las cifras históricas, que también están publicadas y son cifras oficiales, sobre la base de las cuales nosotros hemos hecho los cálculos, ¿sí? Entonces, yo hace un rato en el primer segmento de mi intervención, daba incluso cómo calcular y di las cifras de los montos de CAPEX y OPEX que se ha invertido, lo que se ha recibido e incluso el precio del barril, porque aquí también hay otra confusión. No es que el crudo del ITT sea un crudo muy barato, sí es un crudo pesado, efectivamente, pero no es un crudo que no valga nada, ¿sí? Yo he dado las cifras del precio de venta del barril en 2020, 2021 y 2022, oficial, promedio de todo el año. En 2020, $32 por barril en medio de la pandemia. 2021, $60 por barril. 2022, $82.17 por barril. Eso es al precio real al que se vende el crudo del ITT. Ahí quiero aclarar algo porque esas declaraciones del ministro Santos, Marco y yo lo conocemos perfectamente al ministro Santos, se realizan en el contexto de quien busca privatizar la operación petrolera. Y lo que han querido hacer siempre es dejar de menos a la empresa pública, hacer de menos lo que estamos haciendo, inflar las cifras de los supuestos costos para decir quien nos puede salvar es la empresa privada y entregar el bloque. Por tanto, para mí, lamentablemente, el señor ministro no es una fuente técnica fiable, especialmente en estos temas, cuando me quiere hablar además de que tenemos una brea, pero resulta que produzco 58,000 barriles al día de hoy de la supuesta brea. Si es que la brea fuera tal, no habría forma de que yo produzca 58,000 barriles de brea, ¿sí? Entonces, esas cosas también hay que irlas contrastando un poco. Respecto de las declaraciones y las apreciaciones de Fernando Reyes, a quien yo también conozco y estimo muchísimo, gran amigo también, y le envío un saludo. Tuve un debate yo con Fernando hace algunos días y le manifesté mi desacuerdo con muchas de las cifras y proyecciones que realiza. Voy a referirme a una que ha mencionado Marco el día de hoy, ese costo de $31 millones para la perforación de un pozo horizontal. Da la casualidad de que precisamente yo soy el ingeniero que ha hecho el 50% de la ingeniería de perforación en el ITT y tengo absolutamente claro cuánto cuesta perforar un pozo horizontal y un pozo direccional en el ITT. Y les puedo decir que el pozo horizontal, inclusive el horizontal, es más barato que el direccional, porque los direccionales los hacemos a largo alcance. Eso puedo explicarlo en algún momento de manera técnica. El pozo horizontal nos está costando entre $3,5 y $4 millones por pozo, no 31. ¿Sí?
y que la producción de agua que se tiene en un bloque como este es normal para yacimientos de crudos pesados. Esta agua no es cualquier agua, es agua de formación, es decir, es agua salada, que no tiene utilidad para el consumo humano y que además no se descarta al ambiente. Ahí entra el trabajo que hemos hecho los ingenieros, ¿sí? Entonces nosotros vimos y dijimos, ¿qué vamos a hacer con tanta agua que efectivamente se nos va a venir? Porque teníamos que anticipar eso. Y lo que hemos hecho es perforar pozos inyectores para regresar el agua a los reservorios que contienen precisamente el agua salada de formación que están debajo del reservorio productor. ¿Sí? Entonces, toda el agua que se produce con el crudo, esos millones de barriles de agua, se reinyectan a los reservorios para efectivamente no tener ningún daño ambiental. Ese ha sido nuestro trabajo como ingenieros. Por eso yo hablaba en un inicio y decía, es que acá no debe haber la dicotomía de si exploto porque destruyo o no exploto porque salvo, sino que puedo usar la ciencia y la ingeniería para definir que puedo explotar sin dañar, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que hacer en este momento, ¿sí? Analizar un poco el tema de la ingeniería y en base a eso nosotros manifestar qué es lo que estamos haciendo en el bloque. Respecto de la huella de carbono. El problema con la huella de carbono, y esto Marco también lo sabe en el mercado mundial, es que no depende de la oferta de crudo, sino de la demanda de crudo. En la medida que el mundo demande crudo, va a haber huella de carbono. Si el Ecuador deja de producir 55,000 barriles de petróleo mañana, Arabia Saudita lo único que va a hacer es abrir la llave y reponer esos 55,000 barriles en el mercado porque hay demanda. Es decir, al mundo no se le va a ahorrar la huella de carbono porque nosotros dejemos de producir petróleo, sino que se le va a ahorrar en la medida que el mundo deje de consumir petróleo, que además no es tan fácil porque el petróleo no es solo combustibles. Todo lo que tenemos alrededor, nuestro, plásticos, la ropa de poliéster, los fertilizantes, etcétera, todo viene del petróleo. El petróleo es la materia prima más maleable, más rica que tenemos en el planeta y no hemos encontrado una que pueda sustituir y darnos tanta serie de productos. Respecto del costo del barril, yo ahí me voy a permitir discrepar un poco con Marco en el sentido de que el abogado de Estados Unidos no puede ser la fuente del costo del barril. Pues. Sí. El costo del barril se determina haciendo cálculos en base a las cifras históricas. Y yo al inicio de esta intervención determiné esos cálculos y por eso nosotros al inicio de este debate, me refiero al debate general nacional, lo primero que hicimos fue cuestionar ese argumento que incluso pagaron algún actor para que hiciera un spot en base a decir que cuesta $50 el barril, cuando es falso. Y eso sí lo puedo decir categóricamente de la misma forma que en su momento dije que la existencia de subsidios a los combustibles era falsa. Hoy tengo que decir que los $50 por barril son falsos. El costo real por barril del año pasado fue 17 y el promedio ha sido 15. ¿Sí? Y eso lo puedo demostrar como lo he demostrado hace un momento. Y en base a eso puedo obtener las cifras. Marco ha hablado también del tema de esmeraldas y yo también quiero referirme a eso porque eso también es importante y contrario a lo que se piensa. Más bien es un argumento a favor de mantener lo que estamos haciendo en el ITT. Voy a explicar por qué. Resulta que a la empresa petrolera estatal le han venido asfixiando en sus recursos toda la vida, con la intención de justificar inclusive la privatización de campos, de infraestructuras, de refinerías y demás. Mientras la empresa produce, por ejemplo, el año pasado, produjo en ingresos cerca de 11.500 millones de dólares en ingresos totales, incluido exportaciones de combustibles, ventas internas de derivados y demás. A la empresa se le regresa a cuentagotas el presupuesto y dentro de eso está el presupuesto de inversiones. ¿Qué sucede con esto? Que la empresa no cuenta con suficiente presupuesto para realizar las inversiones que permitan modernizar todas las infraestructuras. La infraestructura de Esmeraldas precisamente es una infraestructura que tiene cerca de 40 años de antigüedad y que no ha sido modernizada. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer la empresa? Priorizar las inversiones. ¿Dónde las ha priorizado? Las ha priorizado precisamente en las áreas más sensibles como el ITT. Y voy a dar una cifra de ese sentido. Y esto se puede también verificar en los informes estadísticos de Petroecuador que están publicados. Mientras en el ITT de 2017 a 2022
se invirtieron 1.314 millones de dólares en la infraestructura de transporte a nivel nacional, porque esta infraestructura que falló pertenece a la gerencia de transporte. En toda la infraestructura a nivel nacional se invirtieron apenas 53 millones de dólares en el mismo periodo. ¿Qué quiero decir con esto? Que precisamente la infraestructura más moderna, la infraestructura de mejor tecnología, la infraestructura que permite mantener una operación segura, que es la que está en el ITT, es la que vamos a tirar en el tacho de la basura el momento en que nosotros aprobemos el sí en la consulta. Entonces, esto es algo que tenemos que analizarlo también a la luz de las realidades, ¿sí? De lo que realmente tenemos y de lo que técnicamente se puede hacer. Respecto de los pueblos contactados y no contactados, yo el otro día debatía también con una compañera de Yas Unidos, que incluso me llegó a decir a mí que los pueblos Boca, Tiputini, Quichuas no están en el ITT. Y yo le hacía acuerdo que ITT significa Ispingo, Tambococha, Tiputini. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto? Se ha hablado mucho de la presencia de pueblos no contactados, y esa presencia de pueblos no contactados no se ha podido probar en este momento en la zona de operación, porque hay pueblos contactados que están asentados ahí. Hay dos comunidades, una quichua, la Boca Tiputini, que tiene su territorio definido y delimitado desde Tiputini hacia Tambococha, hacia el sur, y la comunidad guaraní Cahuimeno, que está asentada desde Tambococha hacia el sur, hacia Ispingo, y que están en la zona de operación, y que son con ellos con quienes hemos tenido que conversar, dialogar e incluso involucrarlos en la operación como justamente les corresponde. En este momento, de los 1.000 trabajadores que tenemos en el bloque, 800 son de estas comunidades. Y es a esa gente a la que se le va a dejar sin trabajo en el momento en que salga el bloque, y es la misma gente que va a ser presa de las actividades ilegales cuando salga la operación del bloque. ¿Sí? Entonces, es importante también analizar esto. ¿Dónde se ha dicho que están los pueblos no contactados? En la zona intangible. ¿Sí? Y en eso también hay que analizar también en la realidad los mapas. Por ejemplo, el bloque 43 está en la esquina superior derecha del parque, fuera de la zona intangible, y la operación está fuera incluso de la zona de amortiguamiento. Es decir, no estamos en el corazón del parque y por tanto tampoco estamos en territorio de pueblos no contactados. De hecho, la operación en la zona de amortiguamiento está prohibida, no tiene licencias. Y la operación en la zona intangible es prohibida por ley. Nunca se va a entrar, y de hecho la zona intangible y la zona de amortiguamiento suman 800.000 hectáreas del total de 1 millón de hectáreas que tiene el parque. Y la afectación que nosotros hemos hecho afuera de esta zona es de apenas 80 hectáreas del total de 1 millón de hectáreas. ¿Sí? Entonces, hay que valorar también esta situación, porque a veces se pueden generar confusiones. Yo le decía a la compañera que me hacía esta crítica, le decía, sería importante que hubieran podido conocer, viajar, conversar con las comunidades, porque además allá se puede llegar para hacer turismo, no hace falta entrar directamente a la petrolera. Si ustedes van a Boca Tiputini, en Boca Tiputini hay parajes turísticos, y de hecho hay bastantes ecolots alrededor de la operación petrolera que tenemos en el ITT. Respecto de las exenciones económicas, igual que lo hice con Vilma Salgado, tengo que coincidir con Marco en eso. ¿Sí? Hay un montón de exenciones económicas a gente que debería pagar más impuestos, a empresas que deberían pagar más impuestos, y que en este país le quitan recursos a la gente que los necesita. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que la pregunta no dice, dejemos el crudo bajo tierra a cambio de cobrar estos impuestos. Solo dice, dejemos el crudo bajo tierra. Y el problema real que tenemos ahí es que nadie a favor del sí me puede garantizar a mí que el día de mañana, cuando dejemos de sacar ese crudo, quienes van a terminar pagando son los que tienen exenciones tributarias, y no la gente de a pie, como nosotros, como el pueblo ecuatoriano, que es al que siempre se le cargan los impuestos. Pues Marco lo sabe perfectamente y con él hemos luchado precisamente contra eso. Con que a la gente se le saque el dinero, mientras a la gente que más tiene se le dan exenciones tributarias. Entonces, en ese sentido, para nosotros es importante entender que este asunto concreto, la pregunta concreta,
lo único que manda es a dejar el crudo bajo tierra. Y que todas las opciones que se den en adelante no dependen de nosotros, sino de quien está en el gobierno y lamentablemente en los más de 200 años de vida republicana. Quienes han estado en el gobierno han sido precisamente los que se benefician de las exenciones tributarias. Y por eso no podemos garantizarle a la gente que no le vayan a cobrar del bolsillo. Ya le escuchamos al presidente Lasso el otro día frotándose las manos porque decía, uy, me van a faltar 1.200 millones, adivinen de dónde los voy a sacar. Y los importadores de combustible frotándose las manos porque dicen, aquí está la justificación para ahora sí subir el precio de los combustibles y yo poder pasar al negocio de la importación de los combustibles, que era lo que finalmente buscaban. Entonces, nuestra preocupación está a raíz de eso y en el sentido de que no hemos establecido de manera científica esa supuesta afectación que se hace al medio ambiente en el Yasuní. Yo les preguntaba también a los compañeros, tuve un debate interesantísimo donde estuvieron grandes amigos, Fernando Reyes, estuvo Vilma Salgado y estuvo Inti Gronenberg. Yo era el único que estaba a favor del no en ese debate. Y en ese debate yo les dije, les pregunté a los tres, si es que alguno de ellos podía asegurarme por métodos científicos, tomando en cuenta que tenía incluso a Inti al lado, si es que ha habido alguna especie de flora o fauna que en estos años de explotación petrolera se haya afectado en el ITT. O si es que había algún pueblo que se haya exterminado por la operación petrolera en estos años en el ITT. Insistí en esa pregunta 3 veces hasta que me terminaron diciendo que no podían decir eso. Porque efectivamente lo que nosotros tenemos que hacer es basarnos en datos científicos, comprobables, medibles, como lo hacemos en el caso de la operación petrolera. Lo que yo les puedo, en cambio, sí garantizar, con esta comparación que hice con lo de Esmeraldas y lo del Yasuní, es que la más moderna explotación petrolera la hemos puesto en el Yasuní. Que los técnicos que hemos hecho el trabajo de explotar ese crudo, a diferencia de lo que ocurría hace 50 años cuando vino Texaco, cuando el Ecuador no tenía ni Ministerio de Ambiente, y cuando la población le pedía a la petrolera que bote crudo en la vía para que no se le levante el polvo. A diferencia de eso, hoy en día somos técnicos patrióticos los que estamos trabajando ahí y le hemos puesto corazón al trabajo que hemos hecho buscando probarle al país que podemos sacar ese petróleo sin afectar al medio ambiente y lo hemos logrado, porque mucho de lo que hemos hecho en el Yasuní en materia técnica no se ha hecho en el país antes para nada. Por ejemplo, perforar pozos de alcance extendido. Yo tengo el orgullo de haber sido parte de ese equipo de ingeniería que perforó pozos de alcance extendido, que se han hecho en el país justamente para no hacer lo que hacía Texaco, de tener que abrir 2 hectáreas de selva para poner un pozo más las piscinas de desechos, y nosotros hemos metido 40 pozos en 2 hectáreas sin piscinas de desechos, porque todos los desechos, incluida el agua de formación, se reinyecta al reservorio. Es decir, no tenemos ningún residuo de la operación en superficie. Ese trabajo de ingeniería que hemos hecho técnicos nacionales es lo que estamos también defendiendo el día de hoy. Correcto, ingeniero David Almeida. Solo una pregunta para pasar con el economista y sobre todo por el tema de los campos viejos. El ITT, al parecer, como un respiro oxígeno económico, más o menos lo que he entendido, pero quisiera consultarle cuán importante es el tema de asegurar la soberanía energética y la seguridad también, seguridad energética. Eso es justamente algo que yo conversaba con incluso compañeros indígenas con quien compartimos paro 2 veces en este país, justamente por el tema de los combustibles. Yo les decía, miren, la garantía técnica que nosotros tenemos de que tengamos precio bajo de los combustibles es que producimos petróleo y que lo refinamos, ¿sí? Si no hiciéramos eso, tendríamos que importar, y ahí sí a precio internacional, absolutamente todo lo que consumimos internamente. Ese es el problema real. Entonces, en materia de soberanía energética, no solo que hay que explotar racionalmente nuestros recursos, sino también hacer algo que nosotros siempre hemos venido haciendo, que es luchar contra la privatización. Marco sabe que nosotros también estamos, aparte de esto, porque todo nos cae al mismo tiempo, en una cruzada, por ejemplo, para impedir que entreguen el campo Sacha. Es el mejor campo que tenemos en el país. Nosotros recientemente hicimos un estudio donde demostramos que la pretensión del ministro Alvite de entregar Sacha le costaría al país $500 millones al año. Que
Estamos en contra de que se renueve el contrato del OCP, que debería pasar con infraestructura nacional. Hicimos un cálculo que determinaba que 2.500 millones de dólares es lo que dejaría de recibir el país por no revertir el OCP. Es decir, parte de la soberanía energética tiene que ver también con que nuestros recursos se usen y se invierten en la población, y parte de la lucha que tenemos que hacer es para que no se lleven las transnacionales lo que tenemos nosotros. Sí, cuando se escucha las declaraciones del ministro actual hace años, que también le usaron los que están promoviendo el sí, cuando decía, no, es que Petroecuador no tiene que operar eso, en ese tiempo Petroamazonas no tiene que operar eso porque van a devastar, no tienen la tecnología, etcétera. No era porque estaba a favor de dejar el crudo bajo tierra, era porque quería que lo haga una empresa extranjera. Es así de simple. Y nosotros siempre dijimos, y de hecho el mandato de la Asamblea fue, que solamente la empresa nacional petrolera puede operar el ITT por la sensibilidad y por la inmensa cantidad de recursos petroleros que tenemos en el subsuelo en el ITT. Cuando yo era estudiante, hace ya varios años, en la universidad, a mí ya me hablaban del ITT y me decían que la tercera parte de las reservas probadas del país estaban en el ITT. Efectivamente, ese era un campo que todo el mundo sabía que teníamos que llegar a explotar tarde o temprano, y ese tarde o temprano llegó, y lo estamos haciendo en este momento. Entonces tenemos que analizar como país, si es que nos dejamos llevar a veces por la pasión y la suposición, o pasamos al análisis científico de la realidad concreta, y en base a la ciencia tomamos una decisión, que es lo que estamos haciendo ahora, que es explotar de manera racional esos recursos, aplicar la técnica y cuidar el medio ambiente, porque créanme, Jairo, Marco y a la ciudadanía, nosotros los que hemos trabajado en ese bloque y le tenemos corazón al bloque, somos los primeros y más preocupados de que no hagamos más allá de lo que tenemos que hacer en afectación en ese bloque. Y le hemos puesto tanto corazón que por eso también defendemos esta operación que hemos realizado con tanto ahínco. Sí, no son solamente las cifras, yo ahí coincido con Marco, es también el trabajo y el sudor de manos ecuatorianas y de técnicos ecuatorianos que han puesto todo por demostrarle al país de que sí podemos hacerlo bien. Que esa era de Texaco ya la dejamos atrás y que podemos tener una operación responsable cuando los técnicos ecuatorianos nos hacemos cargo, y eso es lo que hemos demostrado. Correcto, estimado ingeniero, muchas gracias. Estimado economista, para tener su apreciación de los argumentos del ingeniero David Almeida. Y también quisiera hacerle una pregunta, economista. Dentro de los objetivos de la política económica, ¿no está el asegurar la soberanía energética, mantener la estabilidad económica dentro de la política comercial, está contribuir en que se garantice la soberanía energética, y el Estado debería promover el desarrollo de políticas justamente que garanticen aquello? El dejar de explotar el ITT con los argumentos que ha mencionado el ingeniero David Almeida, ¿no atenta contra estos objetivos? Por favor. No solo garantizar la soberanía energética, sino la alimentaria, entre otras. Voy a referirme rápidamente a algunos puntos que ha tocado David, para ir a lo que, desde mi punto de vista, al menos es lo sustancial aquí, y lo que se puede hacer. Los economistas manejamos más o menos con buena frecuencia un concepto que se llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad es dejar de hacer una cosa para hacer otra. Si yo tengo la opción de irme al cine o irme al fútbol y me voy al cine, bueno, el costo de oportunidad es no irme al fútbol. No se puede hacer las dos cosas a la vez. Y aquí en el tema del Yasuní hay un costo de oportunidad al que yo me voy a referir más adelante. Pero en relación a lo que decía David, de todas estas media docena de leyes que yo mencioné que se han creado aquí para ampliar el gasto tributario. Eso ocurre, David, porque los que hacen las leyes son los que se benefician. Ellos mismos hacen las leyes para beneficiarse ellos mismos. Y para poner un poco de humor en nuestra conversación, les voy a contar una cosa que me ocurrió hace algunos meses atrás. Fui a visitar a un colega en la oficina y vi un gran letrero que decía prohibido fumar. Él era obviamente el dueño de la oficina. Y bueno, me pareció bien, ambiente limpio. Y cuando entré a la oficina de él, el hombre estaba fumando y tenía en el cenicero varios cigarrillos apagados. Y le digo, oye, pero aquí dice que no se debe fumar, tú estás fumando. Y me contestó y riéndose me dijo, es que yo soy el que hace las reglas.
Eso es lo que ocurre aquí, eso es lo que ha ocurrido aquí con estas leyes, ¿no? Estas leyes que desde la llegada de Martínez al Ministerio de Finanzas se comenzaron a aprobar. Fíjese una cosa, y David debe recordar. Aquí había, hasta antes de la llegada de Martínez, un único impuesto a las ganancias extraordinarias, justamente en el campo de la minería. Y Martínez, que llegó en agosto del año 2018, ya en noviembre, diciembre de ese mismo año, presentó la famosa ley de fomento productivo, por la cual produjo las mayores exenciones tributarias de la historia del Ecuador. Y adicionalmente, mediante un reglamento, sin que nadie se entere, eliminó el impuesto a las grandes ganancias en los pocos sectores donde existía. Claro, hicieron las reglas para ellos, a costa de los demás. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. En cuanto al tiempo de retiro de los equipos, la Corte Constitucional ha dicho que tendrán un año de plazo. Bueno, hay que seguir lo que dicen los técnicos. Y yo tengo un profundo y sincero respeto por los técnicos petroleros ecuatorianos. Y por eso, siempre que he podido, cuando han sido agredidos en los medios, los he defendido y los seguiré defendiendo. Pero hay que reconocer también un hecho. Si los técnicos dicen que esto no toma un año, sino toma 2 años, 3 años o 4 años, lo que tomen, yo no soy técnico petrolero, bueno, habrá que acogerse a esas circunstancias y la Corte también tendrá que hacerlo. Es decir, lo obvio nunca requiere demostración, de manera que eso está fuera de, por más que diga la consulta, pues, si es un hecho consumado, no se puede ir más allá de eso. Le decía que yo, con el mayor respeto a los técnicos ecuatorianos, me quedo asustado cuando al país siempre se le ha dicho que se le garantiza la pulcritud de las operaciones, y no por falta de calidad técnica, sino porque este es un sector de alto riesgo, simplemente. Digo, me quedo paralizado cuando veo que el Ministerio del Medio Ambiente dice que en 10 años en el Ecuador han habido 1.584 derrames petroleros. Los petroleros suelen decir entre derrames, incidencias. Bueno, 1.584 veces ha afectado a la naturaleza, la vida, las fuentes de agua, en los casos que se hayan afectado, como este que acaba de ocurrir en Esmeraldas. Y eso lo está diciendo el Ministerio del Medio Ambiente, no lo estoy diciendo yo. Entonces, estos son datos que evidentemente nos tienen que llamar a la reflexión. Respecto del precio, que el abogado de los Días Unidos dice que alrededor de $50, y Petroecuador, en cambio, dice, lo pone casi en $90, el precio del barril de petróleo de Díaz Unido. Yo no es que estoy tomando el uno y aceptando el otro, no, tomando el uno y negando el otro. Yo simplemente establezco la diferencia como referencia, lo que dicen los unos y lo que dicen los otros. Pero lo que hay que ir es al precio real, pues, para calcular cuál es el monto real en definitiva, el que fuere. Son simplemente planteamientos que se están haciendo, ¿no? El tema de la huella de carbono, que dice David, bueno, si el Ecuador decide no mandar 400 millones de toneladas de carbono al espacio y destruir la biosfera, bueno, habrá otros países que amplíen la producción petrolera y lo hagan. Es probable, pero no tan probable. Es posible, más bien dicho, pero no tan probable. ¿Por qué? Porque hoy en día en el mundo, los países están comprometidos con generar una economía y propiciar una economía amigable con la naturaleza. Y cada vez estamos hablando más de la economía verde. Este no es el momento, ni tenemos el tiempo para hablar de lo que está haciendo con la economía de la dona en Europa, Kate Radworth, y lo que está diciendo Mariana Mazzucato. Pero tengan la seguridad que la economía va a producirse, va a sufrir cambios importantes. Porque los economistas del siglo XXI tienen que mirar una economía verde, donde se produzca y luego no se descarte, sino que se produzca y se recicle. Es la hora de que el país se introduzca en políticas, por ejemplo, para favorecer la importación de vehículos eléctricos y generar la infraestructura necesaria. Los grandes contaminadores aquí en el campo de los vehículos son los buses, los de transporte masivo. Bueno, hay que ir pensando en esas políticas. El Estado tiene que iniciar esto. De manera que lo que nosotros estamos también favoreciendo es el cambio de las políticas públicas con miras a una economía saludable. Quiero hacerles una reflexión.
alguna vez yo vi en Estados Unidos que estaban cerrando una bomba de gasolina, una estación de venta de combustibles. Y ya estaba solo en tierra. Y me llamó la atención ver que eso no se vendía. Y pregunté a los vecinos de ahí, en la calle, les dije, ¿y esto por qué no vende? Me dijo, ¿quién va a comprar eso si aquí está una bomba de gasolina? De hecho, no se puede edificar viviendas junto a las estaciones de servicio de gasolina. Hago yo una pregunta. ¿Alguien construiría un hospital al lado de una estación de gasolina? Bueno, aquí nosotros tenemos unos campos petroleros al lado del santuario más grande que tiene el mundo actualmente, que es el Parque Yasuní. Ese es un verdadero santuario. Y el hecho de que no hayan habido grandes riesgos o de que no se hayan producido grandes desgracias, no quiere decir que no se vayan a producir, nadie puede asegurar. Pero además, habrá que ir a buscar en otro lado, pero no justamente al lado de donde los organismos internacionales están proclamando que es un relicario que hay que cuidar por las razones ya notadas, la biodiversidad y la riqueza que tiene. Y aquí me voy a referir a lo que ha dicho de manera insistente y claramente, y creo que con gran verdad, Inti Gronda. Él ha dicho, y yo coincido con eso, que la riqueza de Yasuní no está debajo de la tierra, sino sobre la tierra. Es increíble ver lo que se puede lograr de acuerdo a las publicaciones especializadas. Estaba leyendo algunos artículos sobre el tema de biomedicina, por ejemplo. Solamente recuerden, y David debe estar mucho más enterado que yo, ahí en Yasuní hay una planta que diluye el plástico y que degrada el plástico, que requiere como 800 millones de años para degradarse. Eso hay en el Yasuní. Uno de los artículos que incluso lo toma el Banco Mundial está señalando eso. Pero además, el Yasuní es probablemente el laboratorio más grande que existe en el mundo para la no solamente para la bioeconomía, sino para la biomedicina. Esto está inexplotado. Entonces, ahí tenemos también una gran riqueza. Simplemente no la estamos mirando. Luego, yo quisiera referirme a dos temas en términos de lo que usted me preguntó y que yo solamente le avancé a decir. ¿Con qué reemplazamos, por eso le hablaba del coste de oportunidad? La plata que dejaríamos, entre comillas, de recibir del Yasuní, si la gente decide, como espero que decida, dejar bajo la tierra ese petróleo. ¿Cómo reemplazamos la plata? Bueno, ya le mencioné un aspecto, ¿no? Que es el aspecto relativo a esta reforma tributaria para racionalizar el gasto tributario. No es cuestión de eliminar el gasto tributario, porque en el gasto tributario también están algunos aspectos que son importantes mantener, como la devolución del IVA a la gente, a los ancianos, en fin. Hay varias exoneraciones del IVA para la gente, es decir, no es que todo es malo. Pero hay una parte concentrada en sectores que no se debe concentrar, ya hemos hablado de eso. Y yo tenía justamente entre mis puntos a mencionar algo que David acaba de decir. Se revierte al Estado ecuatoriano el oleoducto de crudos pesados. Hay interesados en volver a renovar esa concesión por 20, 25 años. Acordémonos que esa concesión se la dio en la época del gobierno de Noboa, con todas las críticas que surgieron en su momento. El ahorro para el Ecuador, solamente por el transporte de petróleo, es inconmensurable, y la cifra ya global le han dado a los propios técnicos de ANTEP como David, de 2.500 millones de dólares. Es decir, plata hay, lo que pasa es que hay que ver de dónde vienen los recursos. Ahí tiene, por ejemplo, usted recursos importantes. Pero no solo eso. Yo me quiero referir a algo que tenemos que acostumbrarnos a pensar los ecuatorianos de manera diferente. ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial? El Banco Mundial acaba hace 2 o 3 días de hacer una publicación sumamente importante. Y señala el Banco Mundial que aproximadamente se podrán obtener 100.000 millones de dólares, miren la cifra, 100.000 millones de dólares por impuestos sobre la huella de carbono. Este informe del Banco Mundial, que se llama State and Trends, Situación y Tendencias de la Fijación del Precio al Carbono, lo publica anualmente y acaba de sacar hace 2 días este nuevo informe. Y señala que los ingresos provenientes de los impuestos al carbono y de los sistemas de comercio de emisiones han alcanzado una cifra récord ya de 95.000 millones.
Por otro lado, en el mundo hay dinero en exceso, lo que pasa está mal distribuido. Pero hay dinero suficiente para que el Ecuador se acoja o renueve la iniciativa Yasuní que se planteó hace algunos años y que no tuvo feliz término. Porque ahora hay países como Noruega, por ejemplo, un país tan extraordinariamente rico, y otros países que están dispuestos a colocar recursos para mantener un planeta y buscar un planeta libre de contaminación o por lo menos mucho más sanos. Pero si usted tiene campos petroleros en el Yasuní, no califica. Entonces, hay posibilidades de encontrar ese financiamiento. Mire ahora mismo, aunque mal hecho, aunque con importantes cuestionamientos, el Ecuador ha logrado hacer este refinanciamiento de su deuda con los llamados bonos azules en el tema de Galápagos. Bueno, eso multiplique por 1 millón, pues, en lo que tiene que ver con el financiamiento para mantener la biodiversidad y mantener la vida. Es decir, hay que mirar esto desde otra perspectiva también. Y finalmente, yo quiero volver a insistir que este no es solamente un tema del Yasuní. Esto marca la diferencia sustantiva. Lo que pasa es que el Yasuní es crítico por las razones anotadas, por la riqueza que encierra, por la biodiversidad, por las maravillas que tiene el Yasuní. Pero este es un tema sustantivo para la supervivencia de la humanidad. Nos hemos encargado de destruir el planeta. Es cuestión de ver lo que está sucediendo en los mares. Una cantidad equivalente a América del Sur es la basura plástica en los mares. Es cuestión de ver lo que está pasando con el cambio climático, los destrozos que se dan en todo lado, el fenómeno del niño o los fenómenos del niño desbocados, los famosos deshielos que están subiendo el nivel del mar, las olas de calor sin precedentes, es decir, todas las desgracias que estamos viendo, perdóneme para usar una frase de Einstein, no es más que el producto de la estupidez humana. Y estamos viendo, y queremos seguir por un camino de extractivismo. No lo podemos frenar a raya, pero sí podemos introducir políticas que vayan reduciendo ese extractivismo y generando una economía mucho más sana, alimentos mucho más sanos, alimentos que no dañen nuestro cuerpo y nuestra salud. Y de esto es lo que se trata al final del día. Por eso es que personalmente yo me opongo férreamente a explotar el petróleo del Yasuní y no dudo de los trabajos de los técnicos ecuatorianos, pero también están sujetos a un alto riesgo, porque esta es una operación de alto riesgo. Como es una operación de alto riesgo, una microcirugía del corazón, por más que tú tengas los expertos necesarios. Creo que sería ocioso analizar lo que están diciendo varias personas a favor o en contra de esta iniciativa de dejar de sacar el petróleo. Pero yo por lo menos a lo que aspiro es invitar a la ciudadanía a que reflexione qué tipo de país y qué tipo de mundo quiere tener. Y que también exija a los gobiernos de turno, y vote con los ojos bien abiertos en las próximas elecciones, que exija a los gobiernos de turno un cambio sustantivo de las políticas económicas. En estos últimos 6 años, en donde el petróleo ha tenido precios sumamente elevados y sumamente beneficiosos para el Ecuador, es cuando la gente peor ha estado. Y permítame decirlo así, cuando más jodida ha estado la clase media y más jodidos han estado los pobres. Aún con el petróleo. Entonces, por lo menos, entendamos que la diferencia fundamental es entre la vida o el billete. La vida o el billete. Y tenemos que escoger la vida. Economista, permítame una pregunta. En la iniciativa ITT se pedía a la comunidad internacional ayuda económica para evitar la explotación del bloque ITT y así mantener el petróleo bajo tierra. Pedían una compensación de $3.600 millones. Años después, la iniciativa fue un total fracaso. En ese momento no había explotación. Si ahora Ecuador decide por sí mismo que se termine la explotación del ITT, ¿qué se va a presentar a la comunidad internacional? Y una segunda pregunta, en su investigación, en su análisis, ¿cuál ha sido el impacto en el ITT de la explotación petrolera? Bueno, primero voy a comenzar por el último. Primero no debemos esperar que haya un impacto para pronunciarnos, ¿no? Es decir, por eso le ponía el ejemplo de que nadie quiere vivir al lado de una bomba de gasolina. Es decir, no hay que esperar que la contaminación se produzca porque uno está viviendo al lado. No hay que ir a vivir ahí, pues, y evitar el problema.
En cuanto a la iniciativa que presentó el Ecuador a través de las Naciones Unidas, sí, efectivamente fue 3.500 o 3.600 millones de dólares que pedía el Ecuador. Pero hoy en día las cosas han cambiado, porque de eso estamos hablando de alrededor de 15 años, ¿verdad? Las cosas han cambiado y han cambiado para mucho. Mire, hay más de 100.000 millones, coincide la cifra, hay más de 100.000 millones, que algunos hablan incluso de que se podría lograr globalmente $1 trillón. Hay más de 100.000 millones que se podrían generar para hacer canje de deuda. Pero si el Ecuador, sin esperar a llegar a los hechos consumados, ha hecho un canje, aunque lo ha hecho en la forma en que lo ha hecho, ha recibido un financiamiento y ha descontado su propia deuda. Ahí tiene usted una de las alternativas que en esos momentos no había. Y estos derivados financieros se están multiplicando y hay otras cosas que se deben hacer. Hay bonos verdes, hay bonos azules. Es decir, hay otras alternativas. Y luego, aquí mismo en el país, ya hemos señalado algunas fuentes de financiamiento, por lo menos para los primeros años, ¿verdad? Hemos señalado el tema de la reversión de los oleoductos crudos pesados, hemos señalado la reforma tributaria para quitar lo que se debe quitar del gasto tributario y una reforma tributaria, además, que ponga los impuestos donde se debe poner. Miren lo que ha pasado, y con esto voy a concluir esto. Miren lo que ha venido pasando en el Ecuador. Aquí se suben los impuestos, le suben a la clase media, como ocurrió en el año 2021, y paralelamente les exoneran a sectores importantes, a importantes sectores económicos de arriba, personas naturales, sobre todo empresas. La inmensa mayoría de las otras personas y de las otras empresas no tienen esos beneficios. Tienen un grupo seleccionado que están arriba. Si subieron los impuestos, pero a ellos les exoneran. Entonces, las personas que quedan perjudicadas es la clase media, los pobres, porque la economía irradia los efectos a todo, y las otras empresas que están en desventaja. Las políticas públicas tienen que cambiar de manera sustantiva, porque lo que ustedes han visto en los últimos 6 años son políticas económicas para la gallada. Es cuestión de ver los indicadores económicos y sociales del Ecuador los últimos 6 años. No hay uno que no esté en rojo. No hay uno que no esté en rojo. Comenzando por el crecimiento económico. ¿Cómo pueden ustedes imaginarse que con toda la explotación de petróleo y con el petróleo en los precios que ha tenido el Ecuador, el crecimiento económico del Ecuador entre el año 2017 y el año 2022, o sea, los últimos 6 años, es 0,5% en promedio? Y el Ecuador requiere crecer al 5% anual de manera sostenida para generar empleo adecuado y reducir pobreza. Es decir, ha crecido 10 veces menos. Y ha crecido 3 veces menos del 1,5%, que es la tasa de crecimiento vegetativo de la población. Eso es lo que le ha pasado al Ecuador con los precios altos y con la explotación de petróleo, porque las leyes han sido las equivocadas. El punto no ha sido simplemente el petróleo, sino las leyes y los beneficiarios han sido los equivocados. Esto es lo que tiene que cambiar. Y en esa perspectiva, nosotros pensamos que se debe incluir un nuevo concepto de economía, si ustedes quieren, de bioeconomía, de mayor protección de la vida en todas sus formas, de mayor protección del planeta, que es la economía que está viniendo desde Europa y la que está cambiando las estructuras básicas de la economía, tal como lo habíamos aprendido. Entonces no podemos apartarnos de esos criterios e insistir en que nosotros tenemos aquí el Yasuní. Primero seremos el foco del mundo, pero el foco del mundo para mal, porque el mundo europeo, sobre todo, y de los países desarrollados, está viendo esto desde una perspectiva totalmente diferente. Totalmente diferente. Le decía hace un momento a usted, Jairo, y le mencionaba a David afectuosamente, ningún país de Europa, no los Estados Unidos, no Canadá, haría explotación petrolera al lado de un parque como el Yasuní. Pero claro, como el Ecuador es un país en vías de desarrollo, entonces aquí estamos sometidos a esta discusión. Pero ellos no lo harían, como le he mencionado con el ejemplo de la estación de gasolina. Es hora de que el Ecuador cambie y de que mire otras perspectivas y otros horizontes, pero que sobre todo nos acostumbremos a pensar de manera diferente, con ayuda de técnicos ecuatorianos, como los técnicos petroleros, como David y otras personas, como otros economistas que están defendiendo causas justas y luchas nobles. Pero este país tiene que cambiar, y tiene que cambiar para bien. Y hay que luchar contra la inequidad y la desigualdad. La desigualdad es la posibilidad de la gente que no parte en igualdad de condiciones para defenderse ante la vida.
La desigualdad está en oportunidades que son desiguales para poder progresar. Eso se cambia con política económica, pero para eso necesitan los gobernantes correctos que se enfoquen hacia el bien común. Esa es la lucha fundamental. Correcto, estimado economista. Estimado ingeniero, ¿cuál es el impacto de la explotación petrolera en el ITT? Y mencionaba el economista Flores que no se puede garantizar de que una desgracia pudiera suceder en este bloque 43. Claro, a ver, primero el tema del impacto. Yo por eso decía de que no hay una contradicción entre aprovechar la riqueza en la superficie y aprovechar la riqueza del subsuelo. Yo nuevamente coincido con Marco en el hecho de que hay una riqueza enorme en la biodiversidad del Yasuní, ¿sí? Pero no quiere decir que porque operemos 80 hectáreas de un total de 1 millón de hectáreas, perdamos esa riqueza y no se pueda aprovechar. Si todavía tenemos incluso la zona intangible más la zona de amortiguamiento, que son 800.000 hectáreas, que no se van a topar nunca y están intocadas por ley. Mientras en este momento, en la operación petrolera, apenas hemos topado 80 hectáreas. A veces la gente no dimensiona mucho esto, yo por eso he puesto una comparación que es fácil de entender. El tamaño del parque es similar al tamaño de la provincia de Pichincha. Y el tamaño del área intervenida es similar al Parque La Carolina en la ciudad de Quito. Esa es la relación física de donde estamos interviniendo versus el área total del parque. Por eso es que yo les decía en un inicio que yo no encuentro contradicción entre mantener la biodiversidad, cuidar la vida, aprovechar las riquezas que están en superficie en el parque y también sacar la riqueza del subsuelo. Para eso es la ciencia y la ingeniería. En cuanto a los derrames, justamente la cifra que daba Marco, yo estoy de acuerdo. Primero, no todas son derrames, efectivamente son incidentes y ahí un poco hay que tener algo de cuidado. Porque, voy a poner un ejemplo, se denomina incidente y yo tengo que reportar por ley y por norma. Si es que, por ejemplo, tengo operando una máquina y esa máquina me presenta un liqueo de aceite hidráulico, por ejemplo, ¿sí? Pero esa máquina yo la tengo sobre un cubeto de contención. Es decir, el aceite hidráulico nunca llega a topar el suelo ni a contaminarlo. Sin embargo, porque se presenta ese incidente, yo tengo que reportarlo por ley. Y eso es lo que presenta el Ministerio de Ambiente. Es decir, no es que los 1000 y pico de derrames son derrames como tal, sino que hay incidentes de este estilo que son contenidos en cubetos y que no llegan a contaminar la selva. En el caso del ITT, están reportados 22 incidentes de este estilo, que entre los 22 suman un total de 18 barriles, todos contenidos en los cubetos de contención, es decir, nunca llegan a topar ni la selva, ni el piso, ni el agua, ni absolutamente nada. Se mantienen en los cubetos en las locaciones. Y ese ha sido precisamente el trabajo de ingeniería que hemos hecho. Yo hablaba del tema de Esmeraldas para comparar y de las inversiones para comparar, porque precisamente la razón de que haya tanto dinero invertido en el ITT es porque hemos tenido que automatizar muchos procesos para evitar incidentes. Deben haber oído, y generalmente se critica mucho cuando dice, uy, hubo una caída de producción el día de hoy porque se fue apagado, se cayó la producción en el bloque, por ejemplo en el ITT. Si se apaga la producción en un bloque es porque hay un incidente y se manda automáticamente a apagar toda la producción precisamente para que el incidente no desarrolle. ¿Sí? Es decir, esas son las precauciones que se tienen en los sistemas automáticos y la vigilancia que hemos implementado en el ITT y la modernización de los sistemas que tenemos en el ITT para impedir que haya ese impacto. Entonces yo les puedo decir cuál es el impacto. El impacto es total, 80 hectáreas de 1 millón de hectáreas, La Carolina versus la provincia de Pichincha. ¿Sí? Segundo, nuevamente alguien a quien yo respeto como Marco acaba de decir o aceptar de que no hay pruebas de que exista en especies de flora o fauna afectadas o pueblos exterminados en el ITT. Y es la cuarta persona a quien yo respeto que le escucho decir eso. Antes de escuchar a Inti, antes de escuchar a Vilma Salgado y le escuché a mismo Fernando Reyes. Y es precisamente porque eso es lo que nos hemos encargado de hacer. Y por eso nosotros hablábamos siempre de que no se puede hablar con pasiones y suposiciones, sino que tiene que irse a la ciencia, a los hechos y datos concretos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la afectación ambiental
los supuestos que nos ponen para la consulta, los miedos que nos ponen no son tales, porque la operación lleva años y hemos hecho las acciones correspondientes para que estas cosas no ocurran. Respecto de la economía verde, sí, ya tuvimos una experiencia de eso y a mí, yo también tuve un debate con alguien de Yasunido respecto de esto. Yo le decía, el problema es que acá también tenemos una política financiera, hay que decirla desde el exterior, con muchas ONGs. Marco conoce perfectamente que esto también existe en el país. Financiadas por partidos verdes de Europa, efectivamente, que están impulsando esta política ambientalista, la economía verde y demás. Pero la contradicción de esto es que se da la guerra en Ucrania, después de 25 años del Acuerdo de París, cuando se suponía que Europa tenía que haber avanzado ya la mitad en el cambio de su matriz energética para eliminar la huella de carbono. Y resulta que con el conflicto de Europa nosotros pudimos ver la total y absoluta dependencia de Europa del petróleo y de los combustibles fósiles. Esto nos dice a nosotros que hay una hipocresía europea respecto también de estas situaciones del cambio climático y estas políticas. Nuevamente debo coincidir con Marco en el hecho de que debería haber alternativas y las hay. El problema es que nadie me puede garantizar que se cumplan esas alternativas. A todos los que están apoyando el sí les he preguntado, ¿quién me garantiza usted que el día de mañana que dejemos de recibir 1.200 millones de dólares, y no solo eso, sino que tenga que erogar 2.000 millones de dólares para retirar la infraestructura, van a sacar eliminando cuestiones tributarias? Y nadie me lo puede garantizar. Porque obviamente la pregunta no dice eso. Y todas las alternativas que la comunidad internacional nos apoye, que tengan exenciones tributarias, que se cobre impuestos a la huella de carbono, todo lo que se ha planteado no es garantizado que se vaya a cumplir. Es más, yo les diría, a mi criterio personal, es muy poco probable que se cumpla. Por la situación histórica que hemos tenido en el país, por a quién le han cobrado históricamente los impuestos en el país. Y porque además, si ustedes ponen impuestos a la huella de carbono en un país que no genera gran parte de la huella de carbono del mundo, como el Ecuador, lo que hacemos es quebrar la incipiente industria que tenemos actualmente también. Porque eso también tenemos que analizar. Tenemos también en este momento 1.200 millones de dólares que se entregan al fisco, más 2.000 que nos van a costar. Yo me pregunto, y yo no soy el economista, de pronto le hago la pregunta a Marco, dejar de recibir 1.200 millones de dólares en renta petrolera, ¿disminuye mi Producto Interno Bruto? ¿Afecta mi crecimiento económico o no? Yo no puedo responder esa pregunta, insisto, esto lo hago con absoluta fraternidad a Marco para que de pronto él me lo pueda responder. Yo no soy entendido en esta materia, pero a mí de pronto mi lógica de ciudadano o de ingeniero me da de que eso efectivamente afecta el crecimiento económico, ¿sí? Porque si yo dejo de recibir 1.200 millones en exportaciones, dejo de recibir 1.200 millones en divisas, termina afectando el Producto Interno Bruto del país también. Y si hemos crecido a 0.5% en estos 5 años, dejar de recibir de un sopetón 1.200 millones de dólares en un año, a mí me cuestiona cuánto vamos a crecer o si vamos a decrecer en el Producto Interno Bruto. Lo otro que también se ha hecho es negar nuestra historia también. Porque yo he escuchado mucho hablar de que el petróleo no nos ha dejado nada bueno, y no es cierto. Hay que entender, y estamos de acuerdo en que ha habido muchos intereses alrededor del petróleo y que mucha gente ha buscado beneficiarse para sí del petróleo, y las empresas extranjeras han llevado mucha de nuestra riqueza petrolera. Pero también hay que aceptar que el país no es el mismo después de los años 70. Que incluso el hecho de que tengamos derechos y un Estado que medianamente garantice derechos a la población es consecuencia de lo que pasó desde los años 70. Porque antes de los 70 en el país teníamos un país gobernado por las oligarquías agroexportadoras. Porque antes de los 70 en el país la pobreza no era igual que la pobreza de hoy. Antes de los 70 en el país no teníamos un Estado que pueda garantizar derechos
Y esto se logró únicamente en el momento en que se reemplaza esta primacía de la economía agroexportadora por la producción petrolera. ¿Qué seríamos nosotros como Estado si no hubiéramos tenido el petróleo? Probablemente un Estado como los de Centroamérica, que además es los que hacen referencia el día de hoy y nos dicen, tenemos que ser como Costa Rica, tenemos que ser como El Salvador. Estados en donde no había Estado para garantizar derechos, en donde las oligarquías eran las que imponían si es que una persona tenía o no tenía derechos, en donde incluso se llegó a guerras civiles precisamente por la ausencia del Estado, por no tener este desarrollo que nosotros sí tuvimos gracias al petróleo. Entonces, al petróleo le podemos echar la culpa de muchas cosas, pero también tenemos que analizar en concreto lo que nos ha dado la era petrolera en el país. No habría carreteras hidroeléctricas, aeropuertos, puertos, telecomunicaciones, hospitales, escuelas y todo lo que tenemos si no fuera por la riqueza petrolera. Es decir, no podemos negar nuestra historia. Estoy de acuerdo en que hay que avanzar. Siempre he dicho que la política de un país no puede ser el extractivismo como tal. Estoy de acuerdo con Marco. Pero no podemos dejar de recibir los recursos que obtenemos del petróleo y pretender desarrollarnos. Lo que tenemos que hacer es usar esos recursos del petróleo para desarrollarnos, hacer industria. Este país, por ejemplo, ningún gobierno, y ahí sí digo ningún gobierno, se planteó, por ejemplo, el hecho de construir industria pesada. El hecho de que ni las oligarquías ni los empresarios aquí se han planteado el hecho, la necesidad de que tenemos que desarrollar industria pesada en el país. Y yo sí me cuestiono cómo vamos a salir nosotros del subdesarrollo. Si nunca desarrollamos industria pesada, si nos saltamos de ese espacio y nos enmarcamos más bien en la división internacional del trabajo que nos han querido imponer, siendo un país ecoturístico, porque ese es el futuro al que nos quieren llevar. El otro día yo visitaba, porque a mí sí me gusta hacer ecoturismo, y a veces sí regreso a la selva no solo para trabajar, sino para hacer un poco de turismo también, comunitario. Y fui con mi familia, fui con 10 personas a una comunidad en donde hacíamos turismo comunitario y cuantifiqué cuánto le dejamos a esa comunidad. No llegamos a dejar ese día ni 2 barriles de petróleo en plata. Sí, así de simple. Y yo calculaba cuánto dejó la gente que se acercó por ahí. Y no llegamos a lo mejor ni a 20 ni a 40 barriles de petróleo en dinero en ese día. Mientras del ITT sacamos 55,000 barriles de petróleo. Entonces esa es la diferencia. También a veces nos dicen, no, es que con el turismo ecológico vamos a recuperar esto. No es cierto. No es cierto. No hay forma que en un área tan pequeña como el ITT podamos reemplazar esa riqueza que obtenemos del petróleo con otras formas, que además son contaminantes. Y lo otro que les decía también respecto de la afectación, es nuevamente, ¿quién me garantiza después de esto de que no van a entrar las actividades de madera ilegal, por ejemplo, en el ITT? ¿Quién me garantiza de que la comunidad no se va a ver abocada a entrar precisamente en esas actividades ilegales cuando deje de recibir lo que económicamente recibe del ITT? Entonces, esas preguntas me quedan en el aire y por eso yo siempre he dicho, al momento en esta consulta, que lo real y lo concreto es lo que ya está hecho. Lo real y lo concreto es lo que tenemos en este momento. Lo otro son suposiciones, son sueños tal vez, que puedo compartir inclusive. Pero no son reales y no son garantías y tenemos que ser responsables con la gente y decirle, cuando usted vote sí por esa pregunta, lo único que va a pasar es que va a dejar el crudo bajo tierra, nada más. Nadie más le garantiza que esos recursos se vayan a obtener de los que más tienen, de los que no pagan impuestos, que no le vayan a cobrar a ustedes los impuestos. Y nadie puede garantizar que esos recursos se vayan a recuperar, ni por vías nacionales ni por vías internacionales. Lo que sí les puedo garantizar yo es que dejaremos de recibir la renta petrolera y además nos va a costar, porque tenemos que sacar esa infraestructura. Por eso les decía, a mi criterio, con mucho respeto, con mucha fraternidad como siempre, hay que pensar en construir, en lo que podemos hacer al mismo tiempo.
sacar el petróleo y cuidar el medio ambiente. Sacar el petróleo y aprovechar la riqueza en superficie. No hay contradicción en eso. Al mismo INTI se lo decía en ese debate. Estoy de acuerdo con la riqueza que tenemos en superficie, aprovechémosla. Pero no dejemos de sacar el petróleo que sacamos de 80 hectáreas, de un parque que tiene 1 millón de hectáreas. Porque económicamente sí afectamos al país de esa manera. Correcto, estimado ingeniero. Y justamente, economista, el ingeniero ha mencionado sobre la importancia de los recursos petroleros. Justamente que esta semana analizábamos con usted la situación del país, un país endeudado. Usted mismo nos ha mencionado hasta hace pocos minutos también, un país mal gobernado, con una deuda externa que en los siguientes años el pago que se tendría que ser incluso hasta más alto, un déficit fiscal que aumentará. Justamente porque lo que preguntaba el ingeniero Almeida, cuánto afecta el crecimiento económico reducir los 1.200 millones de dólares de la explotación petrolera. No sé si pudiera dar respuesta, estimado economista. Claro, bueno, sí, evidentemente, si usted corta 1.200 millones de dólares, se afecta el crecimiento económico, se afecta el empleo. Es decir, la economía no es lineal, ¿no? La economía es dinámica. Pero si usted corta y se queda cruzado de brazos, nosotros no estamos proponiendo que se deje el petróleo bajo tierra y que nos crucemos de brazos. Déjame darle 2 ejemplos para que vea usted uno de los engaños que hay aquí en el Ecuador. Yo, personalmente, con el mayor respeto a los que piensan de manera distinta, pues realmente yo sí respeto el criterio diferente de las gentes, en realidad, cuando está debidamente sustentado. Y me refiero al tema de la minería. Se dice que la minería es la nueva lotería del Ecuador. Yo les invito a las personas. Primero, yo parto del hecho de que no existe actividad extractivista que no contamine. Más, menos, en primer momento menos se produce contaminación. Por más tecnología que haya en el mundo. Ecuador tiene, como mencionaba hace un momento, de acuerdo a la información que dio Petroecuador, 2.280 pozos en producción y 7 en perforación. A la fecha que dieron esta información, 2.280 pozos. Los del Yasuní no son los únicos. Nosotros no estamos pidiendo parar el resto de la producción petrolera. Lo que decimos es que el resto de la producción petrolera tiene que enfocarse bajo nuevas políticas y una reducción gradual del extractivismo mientras surgen otras alternativas para justamente cubrirse el costo de oportunidad. Yo creo que eso está claro. En el tema de la minería, yo les invito a que ustedes entren a la página web de recaudación tributaria del SDI, porque apareció este economista, ¿no?, de Guayaquil, que siempre está defendiendo estas leyes y estas cosas, y dijo que el Ecuador ha exportado 2.700 millones por explotación minera. Si ustedes entran a la página web y ven la recaudación de impuestos, encontrarán que el Ecuador ha recaudado el año pasado menos de 200 millones por actividad minera. Eso es lo que les representa al Ecuador. El año precedente fue incluso mucho menos. Ahora bien, David levanta una pregunta que es justa. Dice, ¿qué garantiza que si nosotros dejamos el petróleo debajo del Yasuní, vamos a tener la plata para cubrir cualesquiera que sea el valor que haya que cubrir, que está en discusión, pero cualesquiera que sea el valor que haya que cubrir? ¿Qué garantiza que va a haber la plata para cubrir ese valor? Yo, para empezar, contestaría también con una pregunta. Pero el Ecuador el Yasuní ha estado en producción. Y justamente es cuando peor ha estado la gente aquí. Cuando los hospitales han estado destruidos y desabastecidos. Cuando la seguridad es lo que tenemos, ¿no? Semejante inseguridad brutal en el Ecuador. Cuando las carreteras... Discúlpeme una preguntita, pero si pongamos que no hubiese existido la explotación del ITT, ¿cómo hubiésemos estado peor? No, permítame terminar. Es que David dice, ¿qué nos garantiza que se va a poder compensar ese dinero? Yo le digo, hemos estado produciendo en el ITT y mire cuál es la tragedia que tiene en el Ecuador. Entonces haría yo la pregunta, ¿no? ¿Y qué es lo que nos garantiza que se sigue produciendo en el ITT? La gente va a mejorar. Nada, pues se ha sucedido todo lo contrario. Cierto que esto se debe a malos gobiernos y a la óptica de que se ha estado dirigiendo este país y la economía durante los últimos 6 años. Efectivamente, así es. Pero si hemos de conceder el beneficio de la duda a que un nuevo gobierno utilizaría mejor los recursos petroleros, entonces con la misma lógica
tenemos que conceder que un nuevo gobierno, desde la perspectiva del bien común, procurará compensar esos recursos. Ahora, hablemos de fuentes de compensación, para no hablar de las internacionales, porque hay fuentes internacionales hoy en día de la nueva economía, esta economía verde, como se la quiera llamar, protectora de la biodiversidad, que el momento que usted tiene una extracción, una actividad extractiva al lado de algo que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad, el sitio más megadiverso del mundo, no va a obtener financiamiento. Las nuevas condicionalidades ya no van a ser solamente las del Fondo Monetario, de tipo Fondo Monetario, más bien dicho. Las nuevas condicionalidades van a venir para el financiamiento sobre el mayor o menor grado de protección de la vida y el planeta. Y esto es importante tomar en cuenta. Entonces, el momento que usted tiene un Yasuní que tiene actividad extractiva, no va a calificar para obtener porque el mundo va en esa dirección. No es de la noche a la mañana, pero el mundo va en esa dirección. Por eso es que Petro está haciendo lo que está haciendo en Colombia. Por eso es que Noruega está diciendo que va a cerrar los pozos petroleros. Y por eso es que otros países están multiplicando los esfuerzos para generar, por ejemplo, a nivel de vehículos de mejores tecnologías, vehículos eléctricos y este nuevo tipo de vehículos que quieren sacar, que están sacando ya con hidrógeno, como este tren que acaba de ser inaugurado, me parece que en Canadá, que funciona solo con hidrógeno y que contamina cero. Hacia allá va el mundo, ¿qué? ¿Nosotros vamos a seguir viendo en contravía? No debemos iniciar ya este proceso, aunque sea gradualmente. Pero para hablar de dónde viene la plata, ya en este rato, y son cifras en las que hemos coincidido nuevamente con David. Usted tiene $1.200 millones de una reforma tributaria que ubique mejor los impuestos a través del gasto tributario, etcétera, etcétera. Yo no estoy hablando de subir impuestos, la economía no da más para subir impuestos, pero estoy hablando de ser justo en el cobro de los impuestos. Tampoco hay que excederse, porque si no se paraliza más todavía la inversión y la gente se va a invertir en otro lado. Pero ahí tiene 1.200 millones solo con el 20% del gasto tributario. Segundo, la cifra que hemos coincidido. Te estamos hablando de plata cercana, ¿no? 2.500 millones de dólares sería para el presupuesto del Estado el ahorro, si es que el oleoducto se revierte al Estado. Y aquí, por ejemplo, hay que felicitar a Petroecuador, pues, porque Petroecuador tiene una serie de problemas, pero tiene excelentes técnicos. El SOTE tiene 50 años siendo manejado por Petroecuador. Y ahí está funcionando. Con problemas, con todo lo que usted quiera, pero está funcionando. ¿Por qué no va a poder funcionar este problema? Yo no veo razón para que eso tenga que entregarse nuevamente con un costo tan grande para el Ecuador, porque evidentemente el costo-beneficio de entregarle el SOTE es altamente perjudicial para el Ecuador. Tercero, súmele los 700 millones, al menos 700 millones que de entrada tendrían que dar las empresas de telefonía a negociar los contratos. Digo, 700 millones de entrada, más todo lo que le corresponde recibir al Ecuador con los años. Usted suma estos tres rubros y tiene para empezar a hablar 4.400 millones de dólares. Pero eso con otro tipo de gobierno. Entonces, es importante saber de dónde viene el financiamiento y de dónde viene la plata. Y luego, hablemos aquí, aunque no sea el tema, solamente dejemos mencionar. Cuando usted mira los costos de la importación de los combustibles y los relaciona con el precio de venta interno, que primero están muy lejos de ser lo que dicen estos economistas del famoso subsidio. Yo creo que es preferible eliminar esa diferencia de costos a través de política económica compensándole a la gente en otro lado. El año pasado yo escribí un ensayo sobre eso donde yo proponía bajarle el IVA y liberar el precio de los combustibles con excepción en ciertas áreas, ¿no? En ciertas áreas. Y los números daban mayor ventaja para los ciudadanos. Hay cosas en las que podemos ir pensando así, cosas que se pueden hacer. Pero los llamados ajustes de la casa en orden no pueden caer en la clase media y peor aún en la gente más pobre que tiene este país, que como dice el INEC son 7 millones de personas. Entonces, todo esto tiene que encuadrarse dentro de una nueva concepción de la política económica, o más bien dicho, dentro de la concepción correcta de la política económica, que es lo que no hemos tenido, infortunadamente. Entonces, hemos conversado en esta noche. Sí, estimado economista, mil disculpas que lo interrumpa. El ingeniero David tiene que retirarse, tiene una reunión que tiene que realizar, y por esa razón el ingeniero... Tiene que ir a defender la patria.
Así es. Estimado ingeniero David, para que pueda despedirse sus últimas reflexiones, por favor. No le pregunté, tal vez si nos pudiera decir del Chocó andino, cuál es su posición para poder terminar y después consultar al economista. Y pueda despedirse, estimado David. Ya, a ver, voy a empezar por la última pregunta porque me parece que sí es importante hacer notar algo. Si bien a mí no me gusta hablar o expresarme de cosas que no conozco, yo la verdad no soy experto minero, ¿sí? No puedo expresarme respecto de la consulta en ese sentido porque no conozco el tema del Chocó andino. Lo que sí puedo decir es que sí me llama la atención que tengamos dos consultas similares y que la una se consulte solo a la población del área directamente involucrada y la otra se consulte a nivel nacional. Y lo que yo me he cuestionado es, ¿será esto acaso porque en el caso del Yasuní, precisamente la población del área involucrada está en contra de la consulta? Entonces, son cosas que sí me quedan sonando, que sí me quedan un poco haciendo ruido, que debería resolverse. Nuevamente en esto yo no soy abogado, tampoco puedo entender el tema jurídico, sería bueno que un jurista nos pueda explicar la razón de esta diferencia. Pero sí me llama la atención algo que al parecer por el sentido común debería haber sido igual. Si yo le pregunto a todo el país por una consulta similar, ¿por qué le pregunto solo a la localidad por la otra? O viceversa, ¿por qué no le pregunto solo a la localidad por la consulta del Yasuní? Cuando la afectación, entiendo, es igual nacional, porque finalmente son recursos que van al fisco. Tengo que coincidir con Marco en el tema de la minería también. No solamente, como he dicho, yo no soy experto minero, pero sí he analizado un poco las cifras. Y no es lo mismo que el petróleo. El petróleo le representa ingresos al fisco cerca de la tercera parte, Marco me corregirá, del presupuesto general del Estado. ¿Sí? La minería le representa ingresos a un montón de empresas transnacionales. Nada más. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Como he dicho esto, yo lo hablo desde mi conocimiento general. No soy un experto minero y por eso no puedo hablar desde el punto de vista minero. Sería interesante que la minería, donde se está haciendo, le deje más recursos al fisco y menos recursos a la transnacional. Nadie dice que no tengan que ganar, pero ganemos igual, ¿no? Por lo menos entre los dueños del recurso y los que hacen la operación. Por eso David, nosotros... Permítame un paréntesis. Es tan Pero, grave claro, y tan cierta la situación que está diciendo David. El Ecuador no tiene participación en la minería. Es decir, no hay una participación del Ecuador porque es el dueño de la tierra y el dueño de las minas. Lo que tiene son regalías, David. Y esas regalías le dieron el año pasado al Ecuador alrededor de 200 millones. El resto son para las empresas mineras. Perdón, claro, no, con gusto, Marco. Y efectivamente esas son las cosas que yo me cuestiono. El problema real, como he dicho acá, hablando ya del tema del Yasuní otra vez, es que nuevamente no tenemos garantía, mientras la clase trabajadora no sea gobierno, Marco, no tenemos garantía de que esto vaya a ocurrir y de que vayamos a cobrar impuestos a quienes no pagan, de que las regalías se vayan a quedar acá, incluso de que no se entregue el OCP y se entregue nuevamente por 20 años, de que no entreguen los campos petroleros. Lo único que nosotros hemos hecho hasta ahora es resistir el embate privatizador. Pero mientras los trabajadores no seamos gobierno, no podemos garantizar a la población de que vamos a dejar a reemplazar esos recursos de alguna manera. Que no sea metiéndole la mano al bolsillo a la propia población. Entonces, a mí sí me preocupa el hecho de que dejemos de recibir recursos de la explotación petrolera, le metan la mano en el bolsillo a la población, y que el déficit que tenemos todos los años, que ya es bastante grande, se haga más grande porque le quitamos ingresos petroleros al presupuesto. Porque generalmente cuando esto ocurre, lo que se afecta no son precisamente las exenciones tributarias de los que más tienen, sino la salud y la educación de la gente que usa escuelas y hospitales públicos. Esa es la realidad de nuestro país. Y por eso es que nosotros defendemos en este momento el recurso nacional que estamos obteniendo del ITT, para que al menos eso, lo poco o nada que tenemos de educación y de salud, se le garantice a la población. Y seguir exigiendo también la mejora de esos servicios de educación y salud. Y nuevamente, yo no encuentro
diferencia, oposición entre extraer el petróleo como lo estamos haciendo, afectando una mínima parte, y aprovechar y salvar la biodiversidad. No estamos en el área intangible. No estamos ni siquiera en la zona de amortiguamiento. Ya estamos sacando recursos para la nación que son necesarios. Y además estamos demostrándole al país y al mundo de que la ciencia sí se puede usar para el bien del ser humano, para garantizar los recursos de la nación y no solamente para que se hagan ricos los que siempre se han hecho ricos. Entonces, para nosotros sí es importante que se valore el papel de la ciencia en esto. No por ser un país subdesarrollado quiere decir que no tengamos ciencia, ingeniería y capacidad técnica. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, mi mensaje final, antes de despedirme a la población, es decirle, voten no, para que los trabajadores nacionales sigamos haciendo el mismo esfuerzo que hemos estado haciendo para cuidar el parque y al mismo tiempo garantizarles el petróleo y los recursos que necesita la nación. Ese es el mensaje. Y finalmente yo tengo que agradecer siempre la fraternidad con la que siempre hemos conversado con Marco. Yo insisto en que lo respeto muchísimo, también por la lucha que él ha hecho, incluso más larga que la mía, en defender los recursos de la nación, en plantear las cuestiones también desde el punto de vista económico. En este caso podemos discrepar, pero yo creo que en la defensa de los recursos nacionales y de la nación estamos de acuerdo siempre con Marco, igual que con los otros compañeros con los que he tenido que debatir. Pero en este punto sí me parece a mí importante el que la población tenga un voto suficientemente informado, porque también ha habido mucha mentira alrededor de la campaña, que nosotros hemos tenido que desnudar, y si es que algo se caracteriza, no David Almeida, sino la ANTEP como organización, que es la que yo represento, es que nuestra misión es decirle a la gente siempre la verdad. De la forma en que nosotros destapamos la realidad de que no existía subsidios a los combustibles, y no existe, les voy a dar un dato aprovechando el espacio, y ahí hice la actualización de los primeros 5 meses, porque estaban publicados solo hasta mayo, y nuevamente en 2023 apenas hay un desbalance de $50 millones en materia de combustibles, que es nada. ¿Sí? Es decir, con los precios que tenemos, estamos saliendo bastante bien en el tema de combustibles para garantizar a la población precios bajos. Y con esa misma verdad que nosotros hemos hablado de esto, estamos hablando también de las cifras del ITT y de lo que hacemos y hemos hecho en el ITT. Y por eso defendemos con tanto corazón y con tanto ahínco la explotación. Yo le agradezco, Jairo, por la invitación, a Marco, un saludo fraterno como siempre, espero encontrarnos en otros foros y en otras luchas como lo hemos hecho en algún momento, y de seguro seguiremos caminando para buscar mejores días para nuestra patria. Muy agradecidos nosotros, estimado David, por el tiempo que nos ha brindado. Muchísimas gracias, cuídese mucho, sé que tiene otra reunión, entonces vamos a concluir con los últimos reflexiones por parte del economista. Cuídese mucho, estimado David, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Bueno, si es que vamos a terminar ya, le puedo también escuchar a Marco. Me gustaría acabar de escucharle para no ser tampoco grosero. Tengo unos pocos minutos todavía. Perfecto, estimada economista, por favor. Y bueno, muchas gracias. Primero, para ratificar un abrazo fraterno para David, ¿no? Mi respeto y mi admiración por su lucha. Yo quería tomar solamente unos pocos minutos para referirme al tema del Chocó andino, el de la minería metálica en el Chocó andino, que es esa reserva que está en el noroeste de Quito, y esto sobre todo para el 35% de votantes jóvenes y no votantes también, que tiene el padrón electoral, para que analicen bien su voto, porque yo he de insistir que el punto fundamental aquí es dirigirnos por la ruta correcta y no en contravía hacia el futuro, es decir, convertir al Ecuador en un país del futuro. Este Chocó andino en realidad es un paraje de como 286.000 hectáreas, ¿no? Y también la UNESCO en su momento lo declaró como una reserva de la biosfera. Lo curioso es que a pesar de haber sido declarada como una reserva de la biosfera, no impidió la entrada de compañías extractivistas.
De hecho, esta reserva que, imagínense ustedes, esta reserva remueve aproximadamente de la atmósfera 266.000 toneladas de carbono anualmente. Evidentemente tiene una ayuda importante en la reducción del calentamiento global, es decir, no es cualquier cosa, ¿no? Aparte de la vida que alberga esta reserva. Sin embargo, digo de que es así el Chocó andino. Se han hecho ya 12 concesiones de minería metálica en el Chocó andino. Ventajosamente todavía no entran en funcionamiento. Y la minería metálica afecta grandemente, contamina grandemente. Aquí nos van a decir que la tecnología evita esa afectación. Conversen con los concanos y con los azuayos sobre la tecnología que no afecta a la contaminación y vean las desgracias que ellos cuentan. No es así, no es así. Entonces, se inscribe dentro de nuestra defensa, de nuestra política de evitar, en este caso sí, este tipo de contaminaciones de manera directa de la minería metálica y también de la minería ilegal, porque la minería ilegal, que es bastante rudimentaria, contamina brutalmente. Entonces, no a este tipo de actividades extractivistas. Es que la gente se entere para votar. Y algo final. Es importante que el nuevo gobierno respete la decisión de la gente. Si la gente dice no al extractivismo en el ITT, no al extractivismo en el Chocó andino, tiene que obedecer el mandato popular. Y si dice lo contrario, también tiene que obedecer el mandato popular. A nosotros, los que estamos del lado de las técnicas y del análisis, nos toca y nos tocará buscar las mayores y mejores alternativas para ayudar a nuestra gente. Muchísimas gracias a usted, Jairo, y por haber podido compartir con David estas reflexiones. No, a ustedes agradecerles y bueno, como han mencionado ustedes dos, es importante no solamente esta consulta sobre el Yasuní, sino también sobre las elecciones que se desarrollarán el 20 de agosto. Yo muy agradecido, amigos y amigas, ustedes sacarán sus propias conclusiones de la información que acá nos han dado nuestros dos invitados. Cuídense mucho, bendiciones y nos veremos en otra oportunidad. Gracias.